Buenas tardes, compañeros. Vamos a dar inicio a la sesión de la fecha. A consideración el acta de la sesión anterior. Si no hay alguna objeción, se dará por aprobada. ¿Están todos de acuerdo? Entonces, damos por aprobada el acta de la sesión anterior. Se hará lectura por Secretaría de los Asuntos de Entrada. Carta remitida por el parlamentario del Mercosur, ingeniero Ricardo Canese, presidente de la Comisión Especial de Hidroeléctricas Binacionales, Delegación del Paraguay, de fecha 2 de julio del 2021, donde manifiesta su preocupación por la falta de infraestructura eléctrica para contratar toda la potencia de energía de las binacionales. Se toma nota y se remite a los miembros de la Comisión Nacional. Nota presentada por el parlamentario del Mercosur, ingeniero Ricardo Canese, de fecha 16 de julio del 2021, donde remite el dictamen del doctor en Derecho Internacional Hugo Ruiz Díaz Balbuena sobre la plena soberanía hidroeléctrica sobre la cual goza nuestro país. Se toma nota y se remite a los miembros de la Comisión Nacional. Nota presentada por la Asociación Nacional de Usuarios de Electricidad de fecha 20 de julio del 2021, por la cual solicita la designación de representantes de la referida asociación ante la Comisión Nacional para el estudio y acompañamiento de las negociaciones de la revisión del anexo C de Itaipú Binacional entre los gobiernos de la República del Paraguay y la República Federativa del Brasil. Se toma nota y se remite a los miembros de la Comisión Nacional. Nota presentada por el Contralor General de la República, doctor Camilo Benítez Aldana, de fecha 26 de julio del 2021, donde remite en forma impresa el informe final resultante de la actividad del control practicada por la Contraloría General de la República en cumplimiento de la resolución Contraloría General de la República número 394/09, por la cual se dispone la realización de un examen especial a la deuda de la entidad binacional Itaipú. Se toma nota. Nota presentada en nombre de las compañías Itaipú 2023, Causa Nacional e Itaipú es también soberanía, de fecha 27 de julio del 2021, donde exigen deuda cero y retroactivamente en Itaipú, así como soberanía hidroeléctrica inmediata. Se toma nota. Muchas gracias. Entonces vamos a entrar en el orden del día, en la fecha. Tenemos hoy, ante la presencia del ingeniero Fabián Cáceres Cadogan, especialista en asuntos eléctricos, a modo de profundizar temas referentes a las negociaciones de la revisión del anexo C de Itaipú Binacional. Desde la comisión se le remitió al ingeniero las preguntas para poder contestar y se le va a dar la palabra luego de que él haga su exposición a los miembros de la comisión para que hagan las preguntas que crean pertinentes. Antes que nada, queremos darle la bienvenida al ingeniero Fabián Cáceres, que ya está conectado con nosotros, agradecerle muchísimo su presencia. Lastimosamente antes no pudimos hacer por su viaje, después vino el informe del Contralor y bueno, ahora tenemos la grata presencia suya para escuchar. Esta comisión está para hacer un seguimiento y lógicamente a todas las cuestiones que hacen referencia a la revisión del anexo C, y es importante lo que usted nos pueda manifestar hoy, porque nosotros vamos formando el criterio que luego vamos a llevar a los diferentes plenos para poder prestar o no el acuerdo o estas cuestiones que van a quedar acá en archivo, si no somos nosotros, pero va a quedar totalmente registrado para cuando el día que se haga el acuerdo entre las altas partes, nosotros podamos tener un criterio formado por los técnicos que conocen de la materia. Muchas gracias y bienvenido, ingeniero Fabián Cáceres. Muchas gracias, senador, y en su persona a todos los integrantes de la Comisión Nacional para el Estudio y Acompañamiento de la Revisión del Anexo C de Itaipú Binacional. Si me permiten, quiero hacer una presentación donde voy a englobar la respuesta a las consultas y algunos aspectos que me gustaría compartir con ustedes. Entonces, adelante, ingeniero, adelante, tiene toda la autorización que necesite. Voy a responder las consultas formuladas en base a mi experiencia en negociaciones anteriores también y mi visión práctica de los escenarios, las oportunidades que se nos podrían presentar. Celebro este tipo de actividad que sirve para una discusión amplia ante el evento más importante de nuestro país de los últimos 50 años. A modo de introducción,
el 22 de junio de 1966, el ministro de Estado de Relaciones Exteriores de los Estados Unidos, Brasil, embajador Juracy Magallanes, y el ministro de Relaciones Exteriores del Paraguay, doctor Raúl Sapena Pastor, firmaron un acta final e intercambiaron memorandos hace 55 años, un documento que permitió la gestación y el alumbramiento del Tratado de Itaipú 6 años después. Y se firma el tratado el 26 de abril de 1973, tuvo lugar en el Palacio de Planalto, en Brasilia, e intervinieron los entonces presidentes de Paraguay, Alfredo Stroessner, y de Brasil, Emílio Garrastazu Médici. El documento estableció las bases para la construcción de la mayor planta hidroeléctrica en generación de energía eléctrica del mundo. Al Tratado de Itaipú se lo considera como referencia en acuerdos binacionales hasta hoy día. En el año 76 se iniciaron las obras civiles que concluyeron en el 83, cuando se cargó el embalse y se realizaron las pruebas con la primera máquina. Eso llevó 7 años. 7 años después, en el año 1984, en mayo, entró en servicio la producción de energía eléctrica y la 18ª máquina entró el 9 de abril de 1991, 7 años después también. En el 2007 se completó la instalación de 20 máquinas generadoras con una potencia total instalada de 14.000 megavatios, siendo que cada máquina está con una capacidad de 700 megavatios. Voy a las preguntas. En el caso de que Paraguay plantee y consiga disponer de mayor cantidad de energía, ¿qué necesitaría contemplar en infraestructura? Y tiene 3 consultas. Para utilizarla, para venderla, y los probables compradores cuentan con infraestructura suficiente. Con respecto a la primera consulta, para utilizarla plenamente, se requiere un mercado con una demanda que justifique una mayor adquisición de energía eléctrica de las binacionales, puesto que la ANDE retira de ambas binacionales sus requerimientos atendiendo la previsión de crecimiento vegetativo de la demanda y la de obtener un costo medio de generación óptimo, es decir, realiza un despacho económico de las centrales de generación, la Nacional Central Acarabí, las binacionales Itaipú y Yacyretá. Las condiciones de transmisión de energía eléctrica en el mercado nacional depende que la ANDE desarrolle su plan maestro de transmisión y distribución de corto y mediano plazo para el periodo 2021-2030 y en especial ejecute el plan de transmisión de 500 kV. Podemos decir que hoy en día nuestra disponibilidad está en torno a los 8.760 megavatios de potencia instalada. 7.000 contribuye Itaipú, 1.550 Yacyretá, 210 Acarabé. La demanda máxima del año 2021 llegó a 3.777. Quiere decir que hemos llegado ya al 43%, tenemos un saldo del 57%. En términos de energía, la disponibilidad total está en torno a las 56.000 gigavatios hora. El consumo nacional del 2020 totalizó 17.900, un 32%. Hay una disponibilidad estimada del 68%. Para hacer una equivalencia, ¿verdad? Bueno, todos son profesionales del sector eléctrico. La potencia es como la naranja y la energía el jugo que se le saca. Entonces, hay momentos, o sea que el consumo a lo largo del día, los niveles de potencia es la energía instantánea que se va consumiendo. Y la energía es la sumatoria total de toda esa, por decir así, el jugo que se le va sacando a toda esa potencia que se consume hora a hora. Para venderla, la ANDE es la única habilitada por la ley 966/64 a prestar el servicio de suministro de energía eléctrica dentro y fuera del territorio nacional, de acuerdo a lo establecido en el inciso D del artículo 5º de esa ley. Además, para viabilizar esa operación necesariamente debe estar definida previamente 3 aspectos. El primero, la libre disponibilidad de la energía eléctrica paraguaya producida por la Itaipú, ya sea para su propio consumo, que es el mercado interno, o para venta a terceros en el mercado externo. Segundo, el punto de interconexión debe estar definido en Itaipú para poder ingresar al mercado brasileño a través del sistema de corriente continua de alta tensión de Furnas. El nexo de corriente continua
se tornó necesario porque la energía generada en el sector paraguayo es de 50 ciclos y no puede ser integrada directamente al sistema brasileño, donde la frecuencia es de 60 ciclos. La energía producida en 50 ciclos en corriente alterna en nuestro territorio es transmitida hasta Ibiúna, San Pablo, a 810 kilómetros de Foz de Iguazú, a través de este sistema, donde nuevamente se convierte en corriente alterna a 60 ciclos. Tercero, las garantías de la generación de una cierta cantidad mínima de energía asociada a la potencia instalada del derecho paraguayo, atendiendo que el control del principal recurso agua, insumo indispensable para la producción de la energía, está bajo control del operador nacional del sistema brasilero. La cuenca del río Paraná, que abastece el embalse de Itaipú, abarca 6 estados brasileños y el Distrito Federal. Su región de 820.000 kilómetros cuadrados es la más industrializada y urbanizada de Brasil. Concentra 1/3 de la población brasileña en centros urbanos como San Paulo, la mayor ciudad de América Latina, 12 millones de habitantes. Es la cuenca hidrográfica con mayor capacidad instalada de energía eléctrica del Brasil y también la de mayor demanda. En total existen 64 unidades generadoras que sumadas alcanzan la potencia instalada aproximada de 2.5 Itaipús, considerando solamente aquella con altura superior a 10 metros. Que transformó el río Paraná y sus principales afluentes en una sucesión de lagos. El operador nacional del sistema es la entidad responsable de la coordinación y control de las instalaciones de generación y transmisión de energía eléctrica en el sistema interconectado nacional brasilero, actuando bajo la fiscalización y regulación de la Agencia Nacional de Energía, ANEL. Esto da el efecto de que ustedes verifiquen de que esa agua que llega a Itaipú Binacional antes ya fue turbinado o ya pasó por una serie de represas, y muchas veces el agua no llega en la cantidad suficiente, y no es debido a las condiciones climáticas, sino que es debido a la regulación que Brasil ejerce sobre la gestión de todas estas represas, de tal manera a conseguir un precio óptimo y poder también ellos disponibilizar esa energía en todo su territorio, en la región más rica del Brasil. Los mercados potenciales con mayor posibilidad de comercializar la energía paraguaya, Brasil y Argentina, sí cuentan con infraestructura suficiente. ¿Existe a la fecha un proyecto de inversión en infraestructura que se esté ejecutando? Sí, efectivamente está en ejecución el proyecto de la construcción de la línea de transmisión en 500 kV doble eterna desde la subestación Margen Derecha Itaipú a la futura subestación de Iguazú en 500 kilovoltios. Con fecha de puesta en servicio prevista para diciembre de 2022 y la subestación Valenzuela 500 kV prevista para el año 2023. Estas obras que están en el plan maestro, que ya tienen financiamiento y están en plena ejecución, tuvieron el problema que le afectó el tema de la pandemia. Eso afectó prácticamente todas las obras de infraestructura de la ANDE, y estas obras también están con un retraso significativo debido a ese motivo y otros seguramente a otros motivos también. Considera que el equipo paraguayo cuenta con técnicos lo suficientemente capacitados para participar del debate en esta área, o sería mejor contar con apoyo de técnicos extranjeros. Considero que tenemos gente muy preparada para participar de este debate, que conocen a profundidad la situación. Pero también es importante la participación de la sociedad civil, ya que se debe llegar a un gran consenso sobre qué queremos para validar las opciones que tenemos ante estas negociaciones. Si consideramos que en el sector eléctrico paraguayo cuenta con 3 entidades tales como ANDE, Itaipú, Yacyretá, que tienen muchos profesionales con experiencia, capacitación e incluso con maestrías ejecutivas en el sector eléctrico brasileño, que tienen conocimiento para encarar los debates en esta área, sin descartarse la necesidad de asesores en temas específicos. Teniendo en cuenta los plazos para inicio de las negociaciones, probablemente no dan los tiempos para contratar técnicos extranjeros. Otra cuestión que sí para mí es fundamental es que las personas designadas, elegidas para integrar los equipos negociadores y que hagan parte
de este equipo, cuente con el suficiente reconocimiento del ejercicio ético de la profesión. Existen muchas personas que no supieron plantarse en su momento y yo particularmente les veo trabajando en esta comisión y realmente en lo personal me preocupa. ¿Cuáles son los 5 puntos más importantes que deberían contemplarse ante el aspecto técnico de la negociación de la NSOC? Y bueno, seleccioné 5 puntos que considero que son bastante importantes. Seguramente existen muchísimos otros más. El primero, obtener una tarifa que nos permita la modicidad tarifaria para los usuarios y competitividad de nuestra energía en el mercado regional. La modicidad de las tarifas significa que la prestación de un servicio público debe ser remunerada a precios asequibles para garantizar que los usuarios del servicio no pierdan el acceso al mismo a causa de unos precios inaccesibles para su poder adquisitivo. Los honorarios que se cobran por los servicios ofrecidos por el Estado deben ser tan baratos como sea posible. El punto 2, por el modelo de despacho centralizado del sistema interconectado brasileño, que optimiza en conjunto la generación de energía, afectando así a la Itaipu binacional, se debe buscar que se garantice a Paraguay la generación de energía correspondiente a su 50%. Promedio de los últimos años fue de 90.000 gigawatt-año. Los últimos 3 años está en torno a los 77.000 gigawatt-año aproximadamente. Por supuesto, estamos pasando por una de las peores sequías de los últimos 90 años. El punto 3, obtener condiciones operativas favorables para el suministro al sistema interconectado nacional. Hoy tenemos un acuerdo muy favorable, conocido como el acuerdo operativo, que fenece en el 2023. Este acuerdo se firmó en el año 2007 y tiene vigencia hasta el año 2023. Mediante este acuerdo será priorizada la utilización por Paraguay de la potencia excedente de la central hidroeléctrica Itaipu, o sea que puede retirar el 100% de los excedentes disponibles en Itaipu. Y en situaciones de falta o insuficiencia de potencia excedente en la central Itaipu, será cedido al Paraguay parcela de la potencia contratada por Brasil dentro de los límites preestablecidos y de que tal cesión no comprometa a las necesidades del sistema interconectado brasileño. Con este acuerdo, más el anterior en el 2003, donde nos permitió acceder al 50% de los excedentes, hasta el 2017 la ANDE mantuvo sus tarifas sin necesidad de reajuste y hay un ahorro estimado de 2.400 millones de dólares entre el 2003 y el 2019. Este acuerdo fenece en el 2023, también un punto de preocupación con respecto a las negociaciones que se vienen realizando. Punto 4, obtener fondos para desarrollo de la infraestructura del sector eléctrico. Hoy lo que se cuestiona es el uso de los royalties y compensaciones que por ley son asignadas a gobernaciones, municipios y FONACIDE. Por tanto, debe evaluarse si el fondo adicional provendría del aumento de royalties o de un fondo totalmente independiente. Se entiende que las regalías que actualmente recibe el Paraguay seguirá recibiendo en igual medida y en función de la generación de energía. En el punto 5, la libre disponibilidad de nuestra energía, ¿gradual o total? Es la gran pregunta. Con acceso al mercado brasileño a través de Itaipu y del sistema de transmisión asociada a 50 ciclos. ¿Es factible una flexibilización en la reducción de la tarifa? ¿Podría plantearse una facturación provisoria hasta que se llegue a un acuerdo? En cuanto a la facturación provisoria, hasta parecería ser mandatoria, ya que Itaipu seguirá generando energía y seguirá pagando regalías a los estados y honrando sus compromisos. El gran cuestionamiento sería ¿a qué tarifa se facturaría? Y yo entiendo que la pregunta va apuntada un poquito a esta situación, que posteriormente les voy a explicar cómo afecta esto en la tarifa, la disminución del servicio de la deuda. La deuda en el año 2021 está en el orden de los 2.062 millones de dólares. El de 2022
va a haber una disminución del 30% y para el año 2023 prácticamente esta deuda va a desaparecer. Eso va a incidir directamente en la tarifa de Itaipú. La gran preocupación que existe por una parte es que si esa tarifa disminuye en función a la del servicio de la deuda, sin contemplarse ningún ajuste en las regalías, difícilmente esta tarifa vuelva a poder ser aumentada, puesto que esas regalías salen de la tarifa. Consecuentemente, otros beneficios o la expectativa de obtener mayores beneficios de las regalías va a ser o se va a tornar bastante complicado. ¿Puede explicarnos cómo es el proceso de carga de administración, utilidades y cesión de energía como beneficios que recibe Paraguay de la Itaipú? Para el cálculo del costo del servicio de electricidad Itaipú optó por un sistema denominado por el pasivo, a través del cual las distintas obligaciones definidas por las altas partes contratantes para Itaipú son incluidas en el llamado costo del servicio de electricidad, que constituye un gravamen sobre los servicios que le permite a la entidad internacional recaudar dichos valores de las entidades compradoras de cada país en proporción a la potencia contratada por las mismas, de forma a asegurar los ingresos suficientes para la obtención de sus compromisos. Entonces, veamos aquí. El costo del servicio de electricidad, conforme el anexo C, el punto 2 del anexo C, donde habla del costo del servicio de electricidad, establece que el costo del servicio de electricidad estará compuesta de las siguientes partes anuales. La primera, utilidades del capital que se le paga a la ANDE y a la Electrogas en partes iguales y corresponde al 12% sobre el capital aportado por partes iguales, que fue de $50 millones. Capital inicial para la construcción del emprendimiento. Tienen que ver con la parte principal de esa utilidad. Entonces son $6 millones por el factor de ajuste de la inflación media anual de los Estados Unidos de Norteamérica en 2019, que fue un año que fue el último año bueno, por decir así, de Itaipú. Ese monto estuvo en torno de $25.5 millones. Las cargas financieras y amortización de los préstamos, que son las cargas financieras para la construcción del emprendimiento y la amortización de los préstamos recibidos. Luego, royalty a gobiernos de Brasil y Paraguay en razón de la utilización del potencial hidráulico del río Paraná para producir energía hidroeléctrica. Y se calcula utilizando la fórmula de $600 por gigavatio hora por un multiplicador 4 por el factor de ajuste de la inflación media anual de los Estados Unidos de Norteamérica. En el 2019 Paraguay recibió $271 millones. Luego tenemos los resarcimientos por encargos administrativos y supervisión, corresponde a los pagos a la ANDE y a la Electrobras en partes iguales por las gestiones superiores de administración y supervisión relacional a Itaipú Binacional y los eventuales gastos inherentes. Se calculan con el equivalente de $50 por gigawatt hora por un multiplicador 4 y por el ajuste de la inflación media anual norteamericana. En 2019 ANDE recibió $17.2 millones. Gastos de explotación incluyen los gastos directos de operación y de mantenimiento de la central, los socioambientales y el desarrollo regional, los gastos del personal, de administración y otros similares, los seguros contra riesgo de los bienes e instalaciones, los servicios ad hoc, las reposiciones causadas por los desgastes normales, etc. En este punto, si Paraguay y Brasil se ponen de acuerdo, aquí es donde pueden incorporar algún gasto que compense la disminución del servicio de la deuda y haga que la tarifa o se mantenga o permanezca muy cercana a la tarifa actual, de tal manera que no disminuya totalmente antes de que ambas partes acuerden una revisión del anexo. Bueno, y por último, el costo anual de los servicios de electricidad, disculpen, el saldo de la cuenta de explotación,
que se coloca, ahí se coloca si en el ejercicio anterior hubo beneficio o perjuicio, entonces se equilibra con eso. Y la sumatoria total da el costo anual de los servicios de electricidad anual, ¿verdad? En valores nominales, en el año 2019, pueden ver, ese costo total fue de 3.290.980.000 dólares americanos. Y ahí podrán ver que el 62, casi 63% del mayor peso fue las cargas financieras y amortización de préstamos. Eso nos indica de que si ese valor tiende a cero, el costo total va a disminuir en una proporción muy cercana a esa. No totalmente igual, porque existen otros elementos, pero sí muy cercana. La potencia mensual disponible para contratación de Itaipú está en el orden de los 12.135.000 kilowatios, y eso sale de la potencia instalada, 20 máquinas 700, da 14.000 millones. Hay que descontar la potencia de mantenimiento, la reserva operativa, la potencia de consumo propio, y por fin tenemos esa potencia disponible para contratación. Entonces, la tarifa sale de este cálculo, se coloca en el numerador o la parte superior el costo anual total y por debajo la potencia anual total. Y para el año 2021 ese valor salió de 22.6 dólares el kilovatio mes. Y con esa tarifa, en el año 2019, con la generación que tuvo Itaipú, Paraguay recibió estos beneficios. El Estado, royalties al Estado por el uso del río Paraná, 271 millones. Compensación por energía, por cesión de energía, estuvo en el orden de los 295 millones de dólares. Quiero resaltar que la compensación por cesión de energía no entra en el costo de la tarifa. Esto es un beneficio que Paraguay recibe por ceder su energía, y Brasil paga 9,75 dólares por el megavatio hora cedido. Este monto es íntegramente destinado al FONACIDE, el Fondo Nacional de Inversión Pública y Desarrollo, por ley 4758/2015. Este valor hay que tener en cuenta que va a ir decreciendo en la medida que Paraguay retire más energía de Itaipú. Este valor probablemente va a desaparecer en la década del 2030. O sea, Paraguay va a dejar de recibir este valor. En total, en el 2019, Paraguay recibió 611 millones. La ANDE en total recibió 44 millones de dólares. Entonces, fijémonos, por regalías, hay 4 beneficios que recibimos por el anexo C. La ANDE recibe utilidad de capital y resarcimiento por recaudo administrativo y supervisión. Recibió 44.5 en el 2019. Y el Estado paraguayo recibe por royalties y por compensación de energía. Coloqué en rojo por compensación de energía para que se destaque que utilidades del capital, resarcimiento por recaudos administrativos y los royalties sale de la tarifa. Si nosotros vamos a agregar, si queremos mejorar estas regalías, tenemos que incorporarlo a la tarifa, tenemos que ajustar el anexo. Si queremos mejorar por compensación, también tenemos que hacerlo en el anexo C, pero no afecta a la tarifa, a de la ANDE por lo menos. Va a afectar, sí, a la tarifa de Brasil, que va a tener que pagar, además de la tarifa que paga por el precio normal de energía de Itaipú, va a tener que pagar por la compensación de cesión de energía a Paraguay. ¿Cuáles serían las condiciones de transmisión de energía interna hacia otros países? Paraguay es uno de los pioneros en la integración regional. Antes de la entrada en operación de las centrales hidroeléctricas de Itaipú en 1984 y de Yacinetá en 1994, el sistema eléctrico paraguayo ya se encontraba interconectado con Brasil y Argentina, exportando energía eléctrica de la central hidroeléctrica de Acaraí en el marco de acuerdos de cooperación recíproca o contratos de suministro de energía eléctrica. Entonces,
Con Pedro Juan Caballero, Ponta Porá, en el sur, desde 1980, teníamos 33, o sea, disculpen, 3 megavatios de intercambio, que hoy en día está inactivo. En Acaraví, a Foz de Iguazú, a la Copel del año 1969, y hace más de 15 años esto está inactivo, 50 megavatios. Desde que el Mercosur entró en vigencia, nunca más Paraguay pudo exportar energía eléctrica al Brasil. Es un dato interesante, disculpen. Con Argentina, tenemos una interconexión con Carlos Antonio López, El Dorado, que está activo desde 1985, 25 megavatios. Pero hoy en día sí exportamos energía eléctrica por este punto. Con Encarnación Posadas existía un intercambio de 10 megavatios que hoy está inactivo. Y con Clorinda, desde Guarambaré, tenemos una interconexión que se suele utilizar para auxilio mutuo de 80 megavatios. Eso sí se encuentra activo. Las condiciones de transmisión de energía eléctrica en el mercado nacional depende de que la ANDE desarrolle su plan maestro de transmisión y distribución de corto y mediano plazo para el periodo 2021-2030. Y en especial ejecute el plan de transmisión de 500 kV, que le dotará al sistema interconectado nacional de toda la capacidad de retiro de las binacionales y poder operar de forma flexible y confiable, atendiendo los principales centros de carga del sistema interconectado nacional y permitiendo el paso del flujo de potencia entre las binacionales para eventuales intercambios regionales. En cuanto a las condiciones para la transmisión a otros países, se requiere analizar, estudiar y ejecutar obras de interconexión eléctrica que permitan el paso del flujo de potencia entre las binacionales para eventuales intercambios regionales. Uno de los grandes desafíos de la ANDE es la operación interconectada de las centrales de Acaraví, Tipu y Yacyretá en un solo sistema. Hoy en día, el sistema interconectado nacional opera como dos sistemas separados. Esto originado por un problema técnico llamado de estabilidad dinámica o sincronismo, que impide que Acaraví y Tipu puedan operar en forma paralela. Entonces, tenemos dos subsistemas. El principal, que alimenta Itaipú y Acaraví, que abarca prácticamente el 85% de la demanda de todo el consumo de energía eléctrica. Y luego tenemos de Yacyretá, que se encarga del restante. Estos dos sistemas, al no poder operar de forma paralela o sincronizada, existen momentos en que se necesita incorporar mayor cantidad de energía desde las fuentes de Yacyretá. Entonces, ¿qué se hace? En la zona de Itaguá, en la zona de Guarambaré, Paraguarí, se desconecta, literalmente se desenchufa de un sistema y se enchufa en el otro sistema, generando toda una molestia por el corte de energía que a veces demora hasta 5 minutos, creando una pésima imagen para la empresa y una mala calidad del servicio. Resolver este problema permitirá mayor confiabilidad y la posibilidad de una verdadera y sensible optimización en los precios de compra de energía de la ANDE y por lo tanto importantes mejoras en su rentabilidad y en el precio de venta al consumidor. La ANDE va a decidir en qué momento, en qué horario se conecta con una fuente con otra fuente sin necesidad de estar realizando cortes. El esquema de control de contingencia en el sistema denominado ECA es la acción necesaria para la infraestructura de 500 kilovolts y la operación sincronizada para asegurar la estabilidad del sistema eléctrico y requiere un sistema de control denominado esquema de control de contingencia, para lo cual la ANDE obtuvo un financiamiento del BID en el orden de los $7 millones. Esta limitación estará superada en el cuarto trimestre de 2021, en el que estarán operativos los sistemas de control necesarios para permitir la sincronización, permitiendo dotar de mayor flexibilidad operativa. Brasil se debe establecer el punto de entrega de la energía, si es en Barra y Itaipú, en caso de vender al Brasil.
como la central de Itaipú no está definida como punto de interconexión, debería de ser uno de los puntos iniciales de negociación para viabilizar la operación. El Consejo, en su sesión de diciembre, el Consejo de Administración de Itaipú, diciembre de 2020, expresó su intención que Itaipú se convierta en nodo de frontera, para lo cual se están analizando las acciones a seguir, pero aún no se terminó de acordar. Con Argentina se debe establecer el punto de entrega de la energía, si es en Barra Yacyretá, en relación a la entrega en frontera de la Argentina. Se debería tener en cuenta la capacidad remanente de la red de 500 kV que conecta Yacyretá al sistema interconectado nacional paraguayo, además de la capacidad del vínculo de Yacyretá al sistema argentino de interconexión, al SADI, y el equilibrio eléctrico que debe mantenerse para dar estabilidad al sistema eléctrico nacional, condiciones que definirían la viabilidad de la operación, así como la definición del punto de entrega en Yacyretá. Sería interesante con Argentina explorar más los proyectos futuros de interconexión entre Paraguay y Argentina, como ser la línea 500 kV Villa Ayes Formosa, que conectaría al noroeste Argentina del sistema argentino de interconexión con la Ande, así como también los proyectos de interconexión de 220.000 entre la ciudad de Encarnación y Posadas, ¿verdad? Que ahora está inactivo. Alguna vez esto se previó en el programa de obras eléctricas de la margen derecha del plan de terminación de las obras ejecutivas de Yacyretá, o sea, con financiamiento de la EDI. Y por último, los proyectos de ampliación de la interconexión de 200 kilovolts entre Carlos Antonio López y El Dorado, que actualmente es una interconexión entre 33 kilovolts, lo cual posibilitaría una mayor, podríamos llegar a obtener mayores condiciones de exportar mayor cantidad. Según hay interés ya de la empresa ENSA, que había manifestado en alguna reunión que tuvimos unos años atrás. En cuanto a los eventuales beneficios que aportaría la eventual construcción de la línea 500 kV Villa Ayes Formosa, se desprende indiscutiblemente el aumento de capacidad de intercambio entre Paraguay y Argentina y puede ser un ingreso para otros países, Chile, Uruguay, a través de Argentina, un proyecto largamente soñado que en algún momento dado sí va a ser viable. Precio de mercado y condiciones de compra de venta de energía de probables compradores. Las opciones que se presentan para comercializar la energía eléctrica en el mercado eléctrico brasileño de la parte correspondiente al Paraguay de la Itaipú Binacional y que no sea aquella destinada al mercado interno del Paraguay son: mercado regulado del ambiente de contratación regulada, por sus siglas ACR, donde se realizan subastas de energía eléctrica de diferentes fuentes, características y precios para suministrar a las distribuidoras, que a su vez repasan a los clientes regulados. Los precios son de público conocimiento, tanto los resultados de la subasta de energía eléctrica como de los precios practicados a los clientes finales a través de sus pliegos tarifarios. En esta modalidad de contratación, a través de contratos de largo plazo, vía subasta de energía eléctrica, bajo condiciones que regula la Agencia Nacional de Energía Eléctrica, ANEL, ente regulador del mercado brasileño, para lo que deben modificarse reglamentaciones vigentes con relación a la energía proveniente de Itaipú correspondiente a la parte paraguaya, además de realizar todas las gestiones para ser agente de mercado. Se tiene que competir con las subastas de energía eléctrica existentes provenientes de usinas hidroeléctricas con sus costos amortizados, cuyos últimos precios practicados sirven de referencia y se encuentran en el rango de 32 a 43 dólares el megavatio hora aproximadamente a moneda de hoy. Además, se deben tener en cuenta que las principales empresas distribuidoras, cuota parte de la potencia contratada de tipo binacional, por la Electrobras pagan una energía eléctrica resultante del mix de contratación y cuota parte en torno a 50 a 60 dólares el megavatio hora. Les recuerdo que Itaipú vende su energía garantizada actualmente en 43.8 dólares el megavatio hora y a Brasil
le sale 53,55 porque además paga 9,5 por sesión de energía. Mercado libre del ambiente de contratación, libre, donde se realizan transacciones bilaterales entre los generadores y o comercializadores con los clientes libres, donde se pactan las condiciones, plazos, garantías, entre otros temas, y los precios que no son públicos, si bien se registran las cantidades de energía transaccionadas. En el mercado libre de ambiente de contratación libre, a través de contratos de corto y mediano plazo, máximo 5 años, donde se negocia libremente las condiciones y precios, pero debería definirse la entrada a este tipo de mercado vía filial o nueva empresa que la ANDE Estado constituya, comercializadora existente o importadora. También debería modificarse reglamentaciones vigentes con relación a la energía de Itaipú Binacional y eventualmente realizar todas las gestiones necesarias para constituirse en un agente de mercado. Para captar grandes consumidores cautivos, que son los clientes regulados, de las empresas distribuidoras que migren del ACR al ACL, se requiere que los costos unitarios sean inferiores a la tarifa de energía ofertada por las distribuidoras del mercado regulado, cuyo promedio ponderado varían entre 50 a 60 dólares el megavatio hora entre las distribuidoras consideradas en los submercados sur, sureste y centro-este del sistema interconectado brasileño. Finalmente, las consultas ya las he respondido todas, pero quisiera abordar algunos aspectos relativos a la revisión del anexo C, que creo que son interesantes considerarlos. El Tratado de Itaipú está compuesto de una parte central que constituye la base que contiene 25 artículos y 3 anexos. Los anexos A, B y C, ¿qué contienen? El anexo A, los órganos administrativos de la entidad. El anexo B, la descripción de las instalaciones civiles de los mecanismos de emprendimiento. Y el anexo C, la prestación de la base financiera del servicio de electricidad. En el tratado, en el artículo 15, menciona el anexo C, que contiene las bases financieras y las de prestación de los servicios de electricidad de la Itaipú. Básicamente, dentro del anexo C se contemplan estos ítems: las definiciones, condiciones de abastecimiento, costo del servicio de electricidad, ingresos, otras disposiciones y revisión. En la parte de revisión, transcribo íntegramente porque creo que es la parte más interesante. Ahí dice que las disposiciones del presente anexo serán revisadas, o sea, deben ser revisadas, después de transcurrido un plazo de 50 años a partir de la entrada en vigor del tratado. Dice más, teniendo en cuenta, entre otros conceptos, el grado de amortización de las deudas contraídas por Itaipú para la construcción y aprovechamiento y la relación entre las potencias contratadas por las entidades de ambos países. Esta última afirmación, en verdad, no es muy clara y muy poca interpretación existe de gente responsable, inclusive las personas que estuvieron en la época de la redacción de este anexo. Revisar, según el diccionario de la Real Academia Española, dice ver con atención y cuidado, someter algo nuevo al examen para corregirlo, enmendarlo, repararlo, y la última sección, actualizar. ¿Qué se va a revisar en el anexo C entonces? Se va a revisar las definiciones, las condiciones de abastecimiento, el costo de electricidad y los ingresos, para actualizarlos o bien renegociarlos. 4 puntos o 4 aspectos que podemos llamarle regalías que nos interesan. 1, royalty a los gobiernos de Brasil y Paraguay en razón de la utilización del potencial hidráulico. 2, resarcimiento por encargo administrativo y supervisión a ANDE Electrobras. 3, rendimiento sobre el capital integrado a la ANDE Electrobras. Y 4, resarcimiento por cesión de energía al Brasil. Los productos principales del anexo C son la tarifa y las regalías. Ahí tenemos las regalías,
Y todas las regalías, a excepción de la compensación por cesión de energía, salen de la tarifa que se estipula para Itaipú. Si queremos modificar otras condiciones que son de interés nacional, tales como eliminación del derecho exclusivo del Brasil de adquisición de la energía no utilizada por Paraguay para su propio consumo, conforme al artículo 13º del tratado, se recalca que por nota reversal, en el año 73, la Electrobras se haya compelida de contratar en la Itaipú toda la potencia que la ANDE no haya contratado hasta completar toda la potencia disponible. El objetivo sería la libre disponibilidad de toda la energía que el Paraguay tiene derecho en Itaipú para comercializar con terceros. Segundo, eliminar del concepto de cesión de energía y sustituirlo por venta de energía, del artículo 15, parágrafo 3º. Objetivo, obtener mejor precio, vendiendo a Brasil y o terceros la energía no contratada por el Paraguay. ¿Qué debemos hacer? Una renegociación del Tratado de Itaipú. ¿Quiénes van a revisar la anexo C? Los representantes de las altas partes, que deberán acordar un documento que se someterá a aprobación de ambos gobiernos, denominado notas reversales. Es bueno recordar que el Tratado de Itaipú ha sido actualizado o modificado en el tiempo a través de notas reversales. ¿Quiénes van a aprobar el acuerdo final? Las cámaras legislativas de ambos gobiernos. Finalmente, el Poder Ejecutivo de ambos gobiernos lo promulgará. Intereses principales de las contratantes en la revisión del anexo C. Para Brasil, básicamente las industrias del sudeste de Brasil y las comercializadoras. ¿Por qué? Porque la región sudeste es la más rica de Brasil y la más industrializada de América Latina, responsable de casi el 60% del Producto Interno Bruto de Brasil. Es una zona donde la FIESP, la Federación de las Industrias del Estado de San Pablo, tienen 130.000 industrias asociadas. Entonces, ese es el punto de interés de Itaipú desde el lado brasileño. Desde el lado paraguayo, Itaipú es una causa nacional. Todo el país está pendiente de Itaipú. ¿Cuáles son los intereses de Brasil? Disponer la energía que Paraguay no utiliza al menor precio y bajar la tarifa de Itaipú. ¿Y cuál es la expectativa de Paraguay? Vamos a ver, desde el punto de vista de la población, del ciudadano común, ¿qué es lo que el ciudadano quiere? Quiere ver un aumento de los ingresos provenientes de Itaipú. Y también la disminución de la tarifa final del cliente de la ANDE. Entonces, dentro de los intereses del Paraguay, del Estado, del punto de vista del Estado, es lograr mayor ingreso para el Estado de estas regalías, royalty, cesión de energía y venta libre de energía no utilizada. Y, si posible, lograr que Itaipú financie infraestructura o futuras fuentes de generación. Hay que mirar un poquito adelante y ver que necesitamos ya sustituir o reponer las futuras fuentes de generación que en 10 o 15 años estarán llegando a su consumo total. Desde el punto de vista para la ANDE, mejorar estos ingresos por utilidad de capital y resarcimiento por carga y administración, para lo cual hay que tocar la tarifa de Itaipú. Escenarios posibles respecto a la tarifa. Desaparece, Bladero va a ir desapareciendo, 30% ahora, después prácticamente desaparece. La tarifa de 2021 está de $22.6 el kilovatio mes. Para el 2023, esa tarifa va a disminuir en el orden del 58% si se aplica tal cual como se venía aplicando el anexo C y se calcula de la misma manera que se viene aplicando, calculando en los últimos años. ¿Cómo incide la disminución de tarifa en los costos de ANDE? Esto es interesante mirar un poquito. Estos fueron datos del 2019 que yo tenía acceso, pero estuve consultando con colegas de ANDE y bueno, la variación puede ser en los valores nominales, pero en porcentaje está casi igual. 24% es la participación de la compra de energía de la ANDE. Quiere decir que si vos le regalás la energía a la ANDE,
Lo máximo que él puede bajar es 24%. Tiene que cubrir todos los demás costos, ¿verdad? Las inversiones físicas que aumentaron muchísimo, la necesidad de expansión cada vez es mayor, ¿verdad? Y tiene otros costos asociados a la industria eléctrica. Si bajamos en el 2023, esa tarifa baja 58%. Haciendo un calculito rápido, esto es un cálculo mío, ¿verdad? Yo veo que lo máximo que puede bajar la tarifa de la ANDE está en el torno del 20%. ¿Y qué hacemos con esa disminución? Le transferimos totalmente al cliente de la ANDE. ¿Y qué pasa con la ANDE? ¿Cómo va a estar en ese momento? ¿Podrá hacer frente a su plan maestro de inversión de infraestructura? En el 2017 tuvo su último reajuste tarifario, fue un rebalanceo que abarcó a no todos los usuarios, abarcó a unos 30-40%, luego de 15 años. Y la idea en aquel entonces era hacer un reajuste no tan violento y ir haciendo reajustes interanuales, puesto que en ese momento estábamos a víspera de un cambio de gobierno. Bueno, ya se pasaron 4 años, esa tarifa no se tocó. No creo que la salud financiera de la ANDE se encuentre de las mejor, más todavía de que hay otros aspectos. Hoy en día la ANDE paga $12 millones anuales por el subsidio de la tarifa social, que antiguamente se descontaba del IVA y se modificó esa ley y actualmente sale de los fondos propios de la ANDE. La ANDE continúa pagando aporte intergubernamental, casi $20 millones interanuales. Con el tema de la pandemia, la morosidad casi se triplicó. El consumo previsto para este año, que interanualmente venía creciendo en el promedio del 7%, este año no va a llegar al 4% por el problema mundial y que nos afecta también a nosotros. Hipótesis: no se logra revisar el anexo C y o aprobar las notas reversales antes del año 2023. Entonces la tarifa Itaipú a partir de 2022 comenzará a disminuir, la deuda va a bajar 30% y en el 2023 la deuda desaparece. Brasil continuará teniendo la prioridad sobre la energía que Paraguay no utiliza. El acuerdo operativo del 2007 fenece en el 2023, con lo cual desaparecen los beneficios de ANDE de prioridad del uso excedente, la posibilidad de retirar parcela de las potencias contratadas por Electrobras. La tarifa de electricidad de Itaipú disminuirá en torno al 58% con respecto al año 2021, este será en el 2023, y será un beneficio directo para la finanza de ANDE, siempre y cuando ese beneficio, por decir así, se invierta en infraestructura y que la tarifa de ANDE se trate de mantener lo más cerca posible a la tarifa nominal actual. Allí ustedes pueden observar que prácticamente sin hacer absolutamente nada, si las condiciones continúan tal cual como están, Brasil va a obtener exactamente lo que pretendía hacer sin mover, sin ningún desgaste. Aspecto estratégico para encarar la revisión de la NSOC. Esta es una propuesta mía. Hay que tener un plan de energía de política energética y formar y preparar equipo de Paraguay. Un equipo técnico, un equipo político y un equipo diplomático. Veamos. La política energética de la República del Paraguay. Hay un decreto del 10 de octubre del 2016 por el cual se aprueba la política energética de la República del Paraguay. En ese decreto se le designaba como coordinador al jefe del gabinete civil y al viceministro de Minas y Energía como secretario ejecutivo. Ese plan tenía metas a corto plazo y mediano plazo para el 2023, 2030, 2030 y 2040. Poco o nada se ejecutó desde aquel entonces. Desconozco si se tuvo en cuenta para la estrategia de la revisión. Hoy en día está ya obsoleto esto. Los planes energéticos varían, tienen un dinamismo muy, muy fuerte. En el escenario diplomático, en 3 años tuvimos 3 cancilleres, siendo 2 de ellos creo que no son del área de la Cancillería. En el escenario político-gubernamental, en 3 años de este gobierno soportó 2 intentos de juicio político. En el año 2019 el acta bilateral, el acta se anuló y el juicio desapareció. Y en el año 2021, tras una semana de protesta de la ciudadanía por escasez de medicamentos para pacientes con COVID,
y el inminente colapso de los hospitales por un brote sostenido de la enfermedad también fue abortado. En el escenario político tenemos las elecciones municipales, las internas simultáneas fueron el 20 de junio y las elecciones municipales a nivel nacional serán el 10 de octubre. En el año 2022, Paraguay en diciembre ya va a tener sus internas para presidenciales y Brasil cambia de presidente en el 2022. El 15 de noviembre tiene su primera vuelta, el 29 de noviembre la segunda vuelta, y por el sistema político brasileño, el presidente actual, Jair Bolsonaro, puede presentarse, entiendo que hasta una vez puede presentarse para una reelección. Para el año 2023, cambio de gobierno en Paraguay, en abril. En el aspecto técnico, la ANDE tuvo 4 presidentes en sus últimos 3 años. Una de las ventajas que tiene la ANDE es que todos ellos son técnicos de la ANDE. Itaipú tuvo 4 directores generales, ninguno de ellos del sector eléctrico, ninguno de ellos con experiencia en el manejo de la política energética brasileña, Itaipú relacionado con la margen izquierda. Se crea una comisión ad honorem de la revisión del anexo C a instancia del Ministerio de Relaciones Exteriores. Eso fue en octubre del 2019, un poquito después del problema del acta bilateral. Y sus conclusiones, ya salieron las conclusiones, no son vinculantes. Las conclusiones, el informe final fue entregado en junio del 2020. Estuvo integrado por 28 miembros. Fueron convocados 40, 12 de ellos desistieron. Luego se crea por decreto 3173 el 30 de diciembre de 2019 el equipo negociador para la revisión del anexo C, que tiene un equipo coordinador general integrado por representantes del Ministerio de Relaciones Exteriores, Gabinete Civil de la Presidencia, el Ministro de Relaciones Públicas, de Obras Públicas y un representante de la ANDE. Es digno destacar que figura allí como asesor técnico Jeffrey Sachs. Hasta hoy día no he escuchado un solo comentario ni un solo artículo de este señor. El equipo negociador ya cambió totalmente. Hoy son otros los que están administrando. Conclusiones. La revisión del anexo C es una prioridad para Paraguay. Alcanzarlo en 2021, antes las tarifas de Itaipú comienza a disminuir. Sería lo ideal, pero yo creo que ya no llegamos. En septiembre de 2021 se tiene que calcular la tarifa para el 2022. Esa era una flecha referencial que tenía que haber avanzado. Yo creo difícil. Se debe potenciar un plan de política energética que coordine la acción de todos los actores del sector energético nacional. Ahí está Itaipú, Yasunetá, Viceministerio de Minas y Energía, ANDE, Petropar. Cada una de estas entidades, lastimosamente, actúan sin una coordinación específica. Cada uno actúa dentro de su eje de misión y tratan, por supuesto, cada uno de competir en esa área. No se puede improvisar. Lastimosamente la sensación que tenemos es que estamos improvisando muchísimo. No se debe negociar a espaldas del pueblo. El apoyo popular es fundamental. No se debe negociar bajo chantajes. Hay que recordar que en la última experiencia que tuvimos en las vísperas de la firma del acta bilateral, muchas situaciones extrañas sucedieron de parte de Brasil hacia el Paraguay. Aumentaron aranceles de autopartes, dejaban en peligro el trabajo de 10.000 trabajadores en el lado paraguayo. Iban a aumentar los aranceles sobre el arroz. El arroz, 60% de la producción arrocera va al Brasil, y por el Tratado de Mercosur eso debería ser arancel cero. También promulgaron algún tipo de situación donde no podían volver la moneda brasilera al mercado brasilero, lo cual estaba asfixiando la economía en Ciudad del Este. Y bueno, son situaciones que tenemos que ir corrigiendo y no podemos colocar nuevamente en una mesa que contamine el objetivo principal de esta negociación. No se puede jugar con la ilusión de la gente. Hay una expectativa muy grande. Hay que hablar con la verdad, con la realidad. Más todavía ante la situación, yo creo que esto va a pasar un tiempo más para su revisión. Itaipú es una causa nacional y para una buena negociación debemos unirnos todos en un pacto nacional priorizando
los intereses nacionales. Muchísimas gracias por la paciencia y esta es la respuesta de la presentación que preparé específicamente para esta comisión. Muchísimas gracias, ingeniero Fabián Cáceres. Primero, agradecerle muchísimo por el gran trabajo desplegado a través de su presentación en nombre de la comisión. Le quería pedir, si es posible, remitirnos ese trabajo a la comisión para tener adjuntado a toda la documentación que estamos teniendo y que esto va a quedar como un legado de la comisión en el momento oportuno que se deba utilizar. Entonces, ahora voy a pasar la palabra a los compañeros de la comisión para que ellos puedan efectuar las preguntas que ellos crean pertinentes. Con mucho gusto, senador. Esta presentación le voy a remitir a la misma persona que me cursó la invitación íntegramente. Tiene la palabra el compañero Ricardo Canese para hacer la pregunta al ingeniero Fabián Cáceres y agradecerte, ingeniero, por tu buena predisposición. Muchas gracias. Gracias, presidente. Sí, yo también quiero agradecerle al ingeniero Fabián Cáceres, que ha hecho una presentación bastante completa. De luego tengo algunas preguntas, algunas puntualizaciones, ¿no es cierto? Pero me pareció una presentación de hecho muy completa y donde, claro, entre todos, justamente como él señala, esto es una causa nacional y tenemos que ver cómo avanzar. Entonces, una primera cuestión, presidente, que yo creo que eso lo tenemos que debatir nosotros como Parlamento del Mercosur. Hemos remitido un dictamen jurídico de un doctor en Derecho Internacional. Nosotros sostenemos, y en base a ese dictamen ya también, de luego cuando fuimos gobierno con Fernando Lugo, sostuvimos que nuestro país tiene soberanía en materia de energía, tanto Itaipú como Yacyretá. Tenemos soberanía hoy, y eso fue de luego reafirmado con el acuerdo Lula-Lugo, pero además de eso es claro que en el tratado establece que el Brasil tiene derecho de adquisición, ¿no es cierto?, de adquisición, no un derecho exclusivo, no un derecho exclusivo. El tratado dice muy claramente derecho de adquisición, y el derecho de adquisición es eso, de adquirir, y se supone que al adquirir o comprar, vender, se trata de un precio justo, como dice el Acta de Foz de Iguazú, y ya más específicamente el acuerdo Lula-Lugo aclara de que la ANDE, ¿no es cierto?, la ANDE puede vender en el mercado brasileño no solamente la energía de Itaipú, sino de otras fuentes hidroeléctricas. Entonces, primero eso, yo creo que tenemos que sentar esa postura, presidente. Nosotros tenemos hoy soberanía, ¿no es cierto? Y segundo, hay que decir, ahora discúlpeme, yo voy a decir en segundo lugar alguna cuestión política, bajo mi responsabilidad, yo la digo. Yo creo que el gobierno Bolsonaro no quiere darnos soberanía y actúa, presiona en ese sentido. El acta secreta de Itaipú fue de hecho una evidencia, ¿no es cierto? Pero el gobierno Bolsonaro no pretende dar soberanía, alzándose en contra de lo que establece el acta de Foz de Iguazú, el tratado de Itaipú y el acuerdo Lula-Lugo. Él se alza contra eso. Entiendo, y esto lo digo bajo mi responsabilidad, que el gobierno de Bolsonaro pretende negarnos soberanía. Y ahí yo haría una acotación que el ingeniero Fabián Cáceres mencionó bastante bien. O sea, yo creo que el costo del servicio va a bajar en septiembre, octubre. Si Bolsonaro mantiene su tesitura de negarnos soberanía, de ninguna manera hay que bajarle el precio de exportación, pero seríamos unos masoquistas que nos niegan la soberanía y encima le vamos a vender más barato. Pero eso sería ya el colmo del masoquismo. Yo creo que habría que ver si hay en la historia algo así. Entonces, con soberanía, ahí no habría ningún problema que la tarifa vaya al piso, al suelo también, porque la ANDE en particular y nuestro país en general, y bueno, va a obtener los precios de mercado que van a redituar igual o más de lo que ahora establecen las condiciones del tratado. ¿No es cierto? Esas son dos precisiones que querría hacer. La tercera precisión, la tercera cuestión que me parece que es importante puntualizar,
Yo he estado analizando el mercado brasileño y si bien ellos compartimentan y subsidian, ojo, subsidian, mismo precio de liquidación de diferencia está subsidiado, digámoslo claramente, subsidian. Pero en los últimos 7, 8 años, ellos no han podido dejar de quemar hidrocarburos. No pueden. El promedio, que me resulta el cálculo, es de un 15% de utilización de hidrocarburos, 15% promedio. En este momento, el año pasado y sobre todo este año, es mucho más que 15%, ¿no? Y los precios también son mucho más. Entonces, si se están quemando hidrocarburos, bueno, allí hay, y fíjense que el gas natural de Bolivia está pactado así. A Bolivia le pagan un precio de mercado en base a la sustitución de los derivados del petróleo que sustituye a precio internacional. Entonces, tiene un criterio de mercado. Quiero decir nomás, bueno, y en ya la cuarta cuestión que quiero puntualizar, aparte de puntualizar de que el precio de mercado que tenemos que considerar son esos hidrocarburos que, ojo, con esta crisis, seguramente el ingeniero Fabián Cáceres habrá seguido también, en el Brasil hay planes de invertir mucho más en térmica, porque justamente para tener más estabilidad, entonces va a ser mucho más aguda todavía la dependencia de los hidrocarburos. Eso ya lo señalan varios análisis que yo he podido leer. Una cuarta cuestión entonces que quiero puntualizar también, presidente, y escuchar quizás los comentarios del ingeniero Fabián Cáceres, es que en realidad nuestros principales, de luego tenemos las interconexiones históricas de Guarambaré, Clorinda, Carlos Antonio López, El Dorado, pero las interconexiones potentes son las de Itaipú y Yacyretá, como también el ingeniero Cáceres lo ha indicado. Y en realidad nosotros, por la modalidad del swap o la transposición, hoy podríamos exportar, y esa es aparte de una afirmación, una pregunta, hoy podríamos exportar la energía de Yacyretá que no consumimos, podríamos por transposición, por la mecánica del swap, que simplemente es contratar más energía de Yacyretá y menos de Itaipú. Eso es así de sencillo, pero claro, negociando previamente y exportarla entonces al Brasil. Ojo, el Brasil hoy está con costos de oportunidad arriba de $500 al megavatio hora. Están desesperados. UTE, la empresa pública uruguaya, está haciendo excelente negocio. Las empresas privadas argentinas también, hoy visto, el día de hoy, por Garaví están exportando, o ayer, el domingo, 1.100 megavatios y hoy subió. O sea, las empresas privadas argentinas están haciendo un brutal negocio porque los precios, vuelvo a recalcar, los precios de oportunidad en Brasil están por encima de $500. Muchas veces los precios de compra no llegan a 500, están a veces en 150, 200, pero bueno, de cualquier manera, aunque vendamos a 150, imagínense lo que es. Entonces mi pregunta es, ¿por qué la ANDE y el gobierno de Aldo Benítez no hace gestiones ya? No hace falta ninguna infraestructura eléctrica, nada. Para decirles, señores, sistema eléctrico brasileño, acá tienen más energía. La energía que ustedes requieren, acá nosotros le ponemos por transposición, le ponemos a las barras de Itaipú. O sea, dejamos de contratar energía de Itaipú y contratamos más de Yacyretá. Pero ese favor, digamos, ese favor no es un favor gratis. Eso le tenemos que cobrar el precio de mercado. No, de ninguna manera podemos regalarle. Es la exportación por transposición. La quinta cuestión que quiero decir, y yo estaba fijándome en los niveles del embalse de Itaipú, hoy estaba en 218,3, está cayendo, si bien está relativamente lleno. Brasil siempre ha utilizado momentos de crisis como el actual, que es una crisis mayúscula, gratis, lleva gratis nuestra energía al embalse, y eso es criminal. Por supuesto que se puede generar energía con el agua que en el embalse, pero el 50% de esa energía es paraguaya, es de nuestro país, ¿no es cierto? Y debemos recibir esos precios de mercado descomunales que se están pagando en Brasil. ¿O es que el Brasil solamente le va a pagar precio de mercado a Uruguay y solamente le va a pagar a Argentina y a Paraguay no? ¿Por qué a Paraguay no se le va a pagar precio de mercado? ¿Por qué? Explíqueme por qué. Y esa pregunta va, en realidad, tendría que dirigir al señor Mario Aldo Benítez, no a Fabián, con quien coincidimos en muchas cosas, ¿no? Pero nos tienen que decir por qué no hay una gestión, por qué no alza el teléfono y le llama al señor Bolsonaro, mire ustedes, porque allá están desesperados y pueden traer una crisis mayor. Y
la ANDE podría auxiliarle con energía de Yacyretá o a Caraíba inclusive, en una cantidad bastante significativa, por Itaipú, que es la interconexión fuertísima por esa modalidad del swap o transposición, que es sencillísima. Y la última cuestión, presidente, que explicó muy bien el ingeniero Fabián Cáceres, el tema del sincronismo, que esa es una barbaridad que heredamos del gobierno de Guasmosi, que puso en paralelo nuestras unidades con el sistema eléctrico argentino. Por eso estamos hasta ahora sufriendo. Una barbaridad. Las unidades paraguayas de Yacyretá tenían que haber estado sincronizadas con el sistema eléctrico paraguayo. Y ellos, por el sistema back-to-back o por convertidores, lo que sea, tendrían que haberse arreglado para llevar nuestra energía al sistema eléctrico argentino. Pero no crear estos dos sistemas eléctricos que nos traen una pérdida enorme. ¿Cuándo tendríamos? A mí, de hecho, las anteriores administraciones habían prometido que estaría esto en mayo de 2020. Estamos ya a agosto del 2021 y la sincronía no llega. Y esa es una seria limitación para nuestra soberanía, además de los enormes sobrecostos para el sistema eléctrico de la ANDE. En fin, son mis comentarios, presidente, y algunas son preguntas implícitas. Y como digo, a mí me gustaría tenerle en realidad acá al actual presidente de la ANDE o al canciller, porque en realidad muchos de mis comentarios van dirigidos a ellos, pero creo que el ingeniero Fabián Cáceres, con quien coincido en muchas de sus apreciaciones, podrá también hacer algunos comentarios a lo que he señalado. Gracias, presidente. Adelante, ingeniero Fabián, para contestar lo que crea pertinente de contestar. Bueno, así como dijo el ingeniero Canese, creo que muchas de esas respuestas no me compete a mí darlas, ¿verdad? Son políticas de gobierno, hay muchas cuestiones por detrás. Técnicamente todo es factible, ¿verdad? Todo lo que él menciona, técnicamente, en la práctica, como ingeniero le puedo decir, todo es factible. Ahora, hay muchas cuestiones por detrás, hay acuerdos que seguramente manejan las altas partes, la diplomacia. No es muy sencillo. Los técnicos muchas veces queremos actuar de forma práctica, de realizar lo que nuestro conocimiento y nuestra imaginación nos permite, pero hay otras cuestiones que deben ser consideradas, ¿verdad? La interconexión entre Itaipú y Yacyretá, es cierto, tenía que haber estado para mayo del año pasado. Existieron muchos inconvenientes. El tema de la pandemia es uno de los elementos que hizo que se retrasen muchísimas obras en Ande. Yo recuerdo específicamente en este tema, vine siguiéndole, y hubo problemas de la provisión de equipos, pues estos equipos vienen del otro lado del mundo, y había problemas de viaje, una serie de situaciones. Este año se hicieron ya algunas pruebas. Yo justamente hoy estuve hablando con algunos colegas y ellos me estaban diciendo que está muy avanzado y que sí, ellos consideran que este año va a estar en servicio. Eso va a ser muy importante. Va a ser muy importante justamente para estas negociaciones también, porque nos van a permitir pasar de un mercado a otro sin tener sobresaltos, o inclusive hacer eso que el ingeniero Canese propone del swap, que se pueda bajar en la mesa de negociación de repente y que pueda ser llevado a la práctica. Y digamos, depender mucho de esta interconexión. O sea, hay cuestiones técnicas que se tienen que hacer y hay cuestiones que van más del orden diplomático para poder resolver en los temas binacionales. Aquí hay personas con mucho más experiencia que yo en las cuestiones binacionales. Lo veo ahí al ingeniero Miguel Fulgencio Rodríguez, que fue director general, el propio Ricardo Canese, que fue viceministro, y sabe de que en las relaciones bilaterales no es una cuestión de donde una sola parte pone su deseo, es una negociación permanente, es una, digamos que, y buscando siempre el quid pro quo, beneficio para ambos. Muchas gracias, ingeniero. Tiene la palabra la diputada Cristina Villalba. Buenas tardes, Cristina. Buenas, presidente. Les saludo a todos, senadores y diputados. Excelente la presentación del ingeniero Fabián Cáceres, a quien le saludo. Le consulto lo siguiente. Sabemos que hoy en día tenemos una ley, que es la ley 5404/15, que es de compensaciones para algunos de los departamentos del territorio paraguayo y de la misma Scanindeyú.
Mi consulta, ingeniero, es lo siguiente. ¿Se puede prever ya esta compensación dentro de la renegociación para que a posterior no podamos otra vez acceder a un tema propuesta de la ley, ya que contamos con la misma? Esa un poco es mi consulta. Gracias. Señora Adelante, diputada. adelante. Sí, señora diputada, si me permite, presidente, disculpe que me adelanté un poco. Todo lo que es modificación de ley promulgada por el Congreso Nacional es una potestad nuestra, ¿verdad? O sea, de los legisladores que nos representan. Entonces, de la negociación, yo creo que en la mesa de negociación no haría falta ni siquiera mencionar. Esto es una cuestión interna que compete soberanamente a nuestro país. Y dentro del ámbito del Parlamento, yo creo que todo es modificar, sancionar, mejorar, todo es posible. Y creo que ustedes manejan muy bien este tema. Gracias, presidente. Gracias, presidente, porque justamente esa aclaración quería que lo haga el ingeniero, porque sabemos que es una facultad interna, es una facultad del legislativo, pero muchas veces la ciudadanía, ingeniero, no maneja estos tratamientos, y es importante hacerle conocer a través de un técnico cómo se maneja este tema de las renegociaciones y este tema de las compensaciones. Muchas gracias. Gracias, Cristina. Tiene la palabra el diputado Justo Zacarías. Adelante, Justo, buenas tardes. Buenas tardes y gracias, presidente. Buenas tardes también a todos los colegas parlamentarios. A Fabián Cáceres, gracias por la presentación. Fabián, realmente de primer nivel, muy ordenada, muy hasta didáctica, diría yo, la presentación. Y felicitarte, Fabián, por tu sinceridad, porque hay cuestiones que son a lo mejor más populares y uno puede decir de forma diferente, pero si la causa nacional Itaipú nosotros basamos en supuestos, vamos a ir a una mesa de negociación donde llevamos la de perder, porque Itamaraty no es precisamente, no son precisamente aprendices en las negociaciones. Me parece excelente y con todo respeto, y me parece importante que haya una próxima sesión, señor presidente, al respecto de la necesidad de modificar o no el anexo C, el tratado, para poder vender libremente a terceros países, ¿verdad? Yo, de solo leer el artículo 14, si mal no me acuerdo, concluyo fácilmente de que tenemos que vender única y exclusivamente al Brasil si no modificamos ese anexo, tal cual lo expresó el ingeniero Fabián Cáceres, con el cual estoy de acuerdo, discrepando respetuosamente del compañero Ricardo Canese, ¿verdad? Que tiene su opinión y me parece absolutamente correcta que la tenga y que la ponga a disposición tanto acá de nosotros como de la ciudadanía. Por eso creo fundamental, señor presidente, que nosotros escuchemos a juristas, 3 o 4, que vengan a darnos una y otra posición, inclusive nosotros podamos sentar un criterio propio en su momento, porque si no, cuando uno construye sobre cimientos falsos, después la casa se cae, y en este caso la casa se cae significa que nuestra negociación cae. Por eso compartir con Fabián esa posición y por la convicción que tengo de que es la correcta. También muy interesante los precios que ha mencionado el ingeniero Fabián Cáceres, tanto de contratos a largo plazo como contratos en el mercado libre, donde los precios practicados muestran que son precios muy parecidos a los que inclusive Itaipú practica hoy. Sí, es cierto, pueden haber precios mayores en el mercado libre dependiendo de ciertas situaciones que se dan, pero los volúmenes de energía que maneja Itaipú y otras centrales no son volúmenes de energía que se manejan
de la noche a la mañana en el mercado libre, donde uno puede conseguir precios hasta si se quiere mejores, pero a medio plazo y a largo plazo esos precios también caen, así como hoy, debido a la condición hidrológica que se da en el Brasil y en Paraguay, también en nuestros ríos. Evidentemente el precio de la energía sube porque hay menor oferta. Hubieron momentos donde el precio de la energía estuvo muy por debajo de los valores practicados incluso en el mercado brasileño regulado. Hoy el ingeniero Fabián Cáceres ha comentado los valores de mercado practicados actualmente en Brasil y son valores muy parecidos a los que practicamos en Paraguay. Y eso es en Itaipú, lo que se practican de Itaipú vendiendo en Brasil. Eso desmistifica un poco aquello que nosotros estamos vendiendo gratis, que estamos vendiendo a precio de banana, que no ganamos. Nosotros tenemos que prepararnos para sentarnos en una negociación seria, responsable, basado en cimientos fuertes, que puedan darnos condiciones para que delante de Itamaraty nosotros con esos argumentos podamos conseguir el gana-gana que se necesita en esta negociación. Si digo y sigo diciendo que nosotros no tenemos que enfrentarle a Brasil como un enemigo, sino como el socio con el cual queremos llegar a un empate bien empatado. De vuelta a felicitarle al ingeniero Fabián por la presentación excelente que ha hecho, y si él quiere tejer algunos comentarios al respecto de estos comentarios, adelante, son más comentarios que preguntas. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias. Adelante, ingeniero Fabián. Muchas gracias por su palabra al diputado Justo Zacarías, que es un colega con quien hemos compartido también cuando él era funcionario de Itaipú, y recuerdo que era un ingeniero que estaba en la parte técnica. Como técnico muchas veces hemos conversado, con el tiempo se volvió político y de aquel entonces ya no pudimos más conversar, ¿verdad? Bueno, yo creo que es una síntesis interesante, ¿verdad? Una persona que conoce, tiene experiencia, sabe de estos temas. Y estos temas, el tema del costo de la energía es un tema que varía mucho, ¿verdad? Son fotografías, es una especie de bolsa de valores, algunos le llaman timba, ¿verdad? Donde se puede ganar y se puede perder. Se puede ganar mucho y se puede perder mucho. Yo participé de un trabajo que realizaron estudiantes de la Facultad Politécnica, una tesis. Verificaron 3 años, 2014, 15 y 16, porque eran los años que tenían los datos. Yo creo que sería interesante también que la presidencia solicite, yo puedo hacer de nexo para que se les envíe esos estudios. Y en esos estudios, analizando todas las posibilidades, vieron de que hubo un año que se ganó mucho, un año que se perdió y un año que se empató. O sea que ahí podemos entrar en escenarios que no son fáciles de visualizarlo, pero yo particularmente creo que nosotros tenemos que tener la disponibilidad de hacer con nuestra energía lo que nosotros bien querramos. De allí a que podamos vender afuera o inclusive cederla a Brasil a un precio ya pactado. Por eso en una de las propuestas dije, pues esto puede ir siendo de forma gradual. Pactar un precio base para cuando no tengamos beneficio en el mercado, hay que mirar también el mercado argentino. Con el tiempo podemos mirar el mercado chileno, el mercado uruguayo, dependiendo de las negociaciones que podamos hacer para utilizar la infraestructura brasileña y argentina, que hasta hoy no pudimos hacerlo, pero todo es cuestión de que nuestra diplomacia trabaje y que obtenga resultados beneficiosos y ver dónde colocar nuestra energía. Ahí el ingeniero Ganeso utilizó un término, el swatch. Hoy está muy de moda eso, ¿verdad? Nosotros le entregamos menos en una parte y entregamos más en otro punto. Hay muchas cosas que se pueden hacer. Lo que sí, yo como técnico, tratando de ser muy pragmático y ser sincero con ustedes, porque esto mucha gente va a mirar y puede opinar. La realidad es que hay veces que se gana, hay veces que se pierde. No vamos a ganar siempre. No nos va a garantizar tener ingresos extraordinarios, disponer de energía y salir a vender. Salir a vender implica una cantidad de modificaciones dentro del mercado interno brasileño, también del mercado argentino, a lo cual no me referí,
que conozco un poco menos, voy a ser sincero, pero que también tienen sus características, son mercados muy subsidiados, entonces no es fácil entrar en estos mercados y hay que ser realistas y por sobre todas las cosas, algo que dijo el ingeniero Justo Zacarías, ¿verdad? Yo creo que no hay que jugar con la expectativa de la gente, tenemos que ser bien sinceros. Por eso, una de las cuestiones que me preocupan es que el equipo negociador no está compartiendo sus líneas y lo más preocupante es que yo creo que hasta el altura del campeonato sabemos exactamente lo que quieren los brasileños, pero no sabemos qué es lo que nosotros queremos. Gracias. Muchísimas gracias, ingeniero. Tiene la palabra de vuelta el ingeniero Ricardo Canese. Adelante, Ricardo. No, la verdad que estaba anotado nomás ahí, pero sí, algo breve. Presidente, yo creo que tenemos que, en todo caso, puntualizar dos cosas. Convocarle a los expertos jurídicos en derecho internacional sobre el tema de la libre disponibilidad. Para mí eso es claro, ¿no es cierto? Pero convoquemos a los expertos en derecho internacional. Y segundo, el tema también de los mercados. Yo creo que es un tema que tenemos que profundizar, coincidiendo de que, claro, la libre disponibilidad es una cuestión que tiene que estar fuera de discusión, pues eso nos habilita a tener mejores precios, ¿no? Es calcularlo. De hecho, no nos van a pagar algo que está por encima de los precios de mercado. O sea, los precios que hoy está pagando Brasil son precios que largamente... Hay cuestiones técnicas como el hecho de el mantener, digamos, tener la capacidad de acumulación. La energía solar y eólica no tiene esa capacidad de acumulación. La única es la hidroeléctrica. La hidroeléctrica ya no está más disponible en el Brasil, más que en forma muy contada y con muchas limitaciones. Y si no, se tiene que recurrir a las centrales térmicas que, claro, tienen mucho subsidio, pero justamente lo que se trata es de poder encaminar una negociación en base a los costos reales. Yo creo que, pero avancemos en base a estos temas fundamentales. Creo que la posición del ingeniero Cáceres fue importante hoy. Convoquémosle a los expertos en derecho internacional y donde aclaremos que efectivamente tenemos soberanía. Esa es mi postura avalada que, ojo, el acuerdo Lula-Lugo lo reconoce así, reconoce que el ANDE puede vender al mercado brasileño y que podemos vender a terceros países. Está reconocido, nosotros intercambiamos inclusive documentación durante nuestro gobierno con Itamaraty. Itamaraty respondió, o sea, aceptó. Entonces, no solo lo que le enviamos, sino lo que respondió Itamaraty es una aceptación de que efectivamente la ANDE tiene posibilidad de vender al mercado brasileño hoy a precios exageradamente buenos, y habría que hacer un esfuerzo para que tanto nuestra energía del embalse Itaipú como la energía de Yacyretá sea vendido a precio de mercado. Y no, en el caso de la energía del embalse, que es lo que el ingeniero Fabián Cáceres no tuvo un comentario, está el riesgo de que efectivamente esa energía se utilice gratis, porque toda generación en base a la energía del embalse nos debería corresponder un 50% de nuestro país y deberíamos recibir el precio de mercado. Bueno, eso es, presidente, nada más. Muchísimas gracias. Bueno, vamos a despedirnos del ingeniero Fabián Cáceres y después vamos a continuar con nuestra sesión, las propuestas que vamos a hacer aquí, me vamos a invitar. Queremos agradecerte, ingeniero Fabián Cáceres, por tu colaboración con la Comisión y con el Paraguay, y agradecerte especialmente por el trabajo que hiciste. Vamos a pedir y vamos a estar esperando para anexar a nuestra documentación todo ese importante trabajo. Muchísimas gracias y buenas tardes, ingeniero. Muchas gracias, presidente, y a las órdenes. Buenas tardes para todos. Gracias. Tiene la palabra la compañera Maru Crichiño para hacer una propuesta. Sí, muchas gracias, señor presidente. Al solo efecto de hacer una propuesta para la próxima invitación, si podría ser al doctor Ricardo Rodríguez Silvero, consultor, analista económico. Él fue incorporado a la Itaipú Binacional para asesorar a la Dirección General Paraguaya en las acciones que guardan relación con los principales ejes estratégicos de la actual administración de la entidad. Como bien sabemos,
que querríamos escucharlo para que nos den un poco su criterio, su visión desde el punto de vista económico y así nos den los puntos principales que deberíamos analizar en el anexo C del Tratado de Itaipú. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, compañera Maru. Tiene la palabra el compañero diputado Colin Soroka. Adelante, Colin. Buenas tardes, presidente. Solo ya de saludarle porque se fue el ingeniero. Realmente tenía consultas para él, pero no se vio mi manito, como se dice, pero no importa. Pero quedó algunas preguntas porque él fue parte también del incremento de la tarifa en la ANDE del 2015-2016, cosa que por ahí la comisión le puede llegar a preguntar por eso. A mí se me quedó todavía de la investigación del acta su incursión o de algún modo su protagonismo en lo que era una empresa privada del Guairá con relación a las energías, pero una pregunta que tenía para él, porque para mí es importante siempre tener criterios de personas que no tengan intereses o no estén vinculados a intereses privados y demás con relación a una posición más patriótica realmente con situaciones, porque cuando estuve en la comisión anterior, me había dicho por joven, no creo que te acuerdes, pero me dediqué a leer mucho y tengo bien claro la película con relación a eso, así que si por ahí la comisión le puede plantear eso y envía por correo, porque me interesa saber, no siento mucho que ya no esté, pero me interesa saber su posición con lo que había acontecido allá en el 2016-2017, por primera vez, creo que después de 15 años, el Paraguay había sufrido un incremento en la tarifa de la ANDE. Él estaba dentro de las posiciones de tomar decisiones y más aún el problema que se había vinculado, porque no es menor, porque eso fue vinculado también a la denuncia de algún modo cuando se hablaba de la venta de energía de una empresa Lero, no me acuerdo cómo era, pero también se lo veía vinculado a una empresa que no me acuerdo muy bien si era Clixa, no tengo acá anotado, era del Guairá, que en aquel momento sí tuvo un incremento de algún modo la tarifa en el Paraguay de la ANDE. Entonces para mí se me quedó algunas cosas, ¿verdad? Con relación a eso, pero no se vio mi manito, así que por ahí sí le podemos hacer llegar las preguntas para que me quede claro su posición con relación a eso, porque lo he visto después de mucho tiempo y quería tener realmente esa. ¿Y por qué no fueron también, presidente, de algún modo, preguntarle en ese momento adecuado las tarifas a esa empresa privada? Siendo claro, yo siempre trato de ser objetivo y lo que resultan oradores en esta comisión, me interesa saber también hacia dónde van su camino. Por eso nomás, presidente. Pero es una cuestión particular y una posición mía. Muchas gracias, presidente. Gracias, Colin. Lastimosamente no escribiste o no. Yo lastimosamente no di tu mano, pero estamos llamándole al ingeniero, mejor se puede incorporar otra vez. Mientras tanto podemos ver qué es lo que propone, o sea, lo que propuso la compañera Maru Crichiño, de invitarle para la próxima reunión a Rodríguez Silvero, a Ricardo Silvero. Sí. Ricardo Rodríguez Silvero. A ver, Ricardo Canese, ¿qué opinas? Gracias, presidente. Yo quisiera también mencionar, como enviamos como Comisión Hidroeléctrica para la Sur, invitarle al doctor Hugo Ruiz Díaz, que ha dado justamente ese dictamen de Derecho Internacional de que nuestro país tiene soberanía. Él es un experto, un PhD en Derecho Internacional con amplia trayectoria. Entonces, quería mocionar concretamente, invitarle en una próxima sesión. Sí, cómo no. Vamos a anotar acá. ¿Alguna otra propuesta de los compañeros? Tiene la palabra el compañero Justo Zacarías. Gracias, presidente. Yo creo que en un día deberíamos ver posiciones contrapuestas, inclusive al respecto de un tema tan importante como el mencionado por el ingeniero Ricardo Canese. Entonces sugiero que se realicen contactos también para invitar al doctor Moreno Rufinelli, que puede darnos también una visión al respecto de lo que es el tratado
y la negociación o no, y la posibilidad o no de venta a terceros países. Entonces, en un día tener esas dos posiciones jurídicas antagónicas para que nosotros podamos escuchar los conceptos en los cuales se basan para poder tener una posición cada uno de nosotros. Gracias, presidente. Se toma nota de la propuesta. Tiene la palabra el compañero Fidel Zavala. Adelante, Fidel, buenas tardes. Buenas tardes, presidente. Mi respeto y mi saludo para todos los colegas, los presentes. En una posición lo había escuchado el ingeniero Gerardo Blanco, ¿verdad? Y él es un docente, creo que es una persona conocedora de la Facultad de Ingeniería Nacional de la FIUNA. Y creo importante la posición que él había manifestado. Por acá, Paraguay tiene una oportunidad histórica y creo que tiene muchas herramientas para la negociación, entendiéndose de que puede ser el hub de distribución de energía a nivel país, entendiendo de que nosotros tenemos otras obras entre complementarias y nuevas, ¿verdad? Para hacer tanto con Argentina y Paraguay, y creo que hablando del tema del swap y la posibilidad de colocar en otros países como Chile, Uruguay, ¿verdad? Yo creo que tenemos que colocar todas las cartas sobre la mesa. Esta tiene que ser una carta de negociación importante para lo que se nos viene en el futuro, ¿verdad? Sobre todo pensando en energía limpia. Y me gustaría, presidente, por lo menos a mí, me llenó bastante las expectativas de la presentación que había hecho el ingeniero Gerardo Blanco, si es que lo podemos invitar para ampliar un poco más la parte técnica, sobre todo, presidente. Muchas gracias. Se toma nota, mi querido senador Fidel Zavala. Vamos a también invitarle. Yo le voy a pedir a todos los que propusieron. Quiero que me hagan llegar las preguntas para ir enviándole a los invitados y vamos a ir agendando las reuniones. Está de vuelta el ingeniero Fabián Cáceres. Le agradecemos muchísimo y disculpe, por favor, que la hayamos molestado de nuevo, pero surgieron justamente el diputado Colin Soroka. Ha levantado la mano y quería hacerle algunas consultas, algunas preguntas. Entonces, gracias. Y ahora le va a hacer, adelante Colin Soroka, tiene la palabra para hacer las preguntas que usted quiera formularle al ingeniero Fabián Cáceres. Muchas gracias, presidente. Muy buenas tardes, ingeniero. Realmente quería hacerle algunas consultas y una de ellas era que, porque todo tiene que ver realmente hoy en el gran debate nacional, más allá de los tratados y las altas partes de negociación, hay algo que la gente en la calle pregunta y que sabe que somos parte de esta comisión y ya hemos participado en varios debates interesantes con relación a esto. Usted sabe que también estaba en la parte de la acta de investigación en aquel momento. Yo quería hacerle unas consultas que se me había quedado, porque la gente pregunta, ¿verdad? En el 2016, 2017, cuando usted fue parte también o 2015, 2016, perdón si me equivoco, tuvimos en el Paraguay el primer incremento después de 15 años de la tarifa en la sociedad paraguaya, digamos, de parte de la ANDE. Yo realmente nunca se me quedó claro del por qué después de 15 años de repente nosotros hayamos tenido un incremento y por qué eso no fue de algún modo percibido tiempo atrás para poder hacer una planificación con relación a lo que puede ser un aumento, porque en cualquier sector que estemos, las planificaciones de crecimiento se van adecuados al crecimiento de consumo y demás que solicite la sociedad, ¿verdad? Es algo que se me quedó en aquel momento, una pregunta para usted, y hoy al escucharle quisiera realmente escucharlo sobre eso, ¿verdad? Además, luego tengo otra pregunta más, así que gracias, presidente. Adelante, ingeniero Fabián. Muchas gracias, presidente. Sí, señor diputado Soroka, con mucho gusto le voy a dar las informaciones que yo manejo de aquel entonces. El último reajuste de la tarifa del ANDE se había realizado en el 2002 y se venía
digamos que gracias a la aparición en el 2003 de la energía excedente, luego en el 2007 con el acuerdo operativo que hacía que la ANDE pudiese traer, o sea, que la ANDE pudiese traer todos esos excedentes, con eso se fue, digamos que haciendo un mix por la compra de energía que hacía que las finanzas, las ANDES, puedan soportar. Yo no conozco, y voy a ser muy sincero con usted, diputado, no conozco ninguna empresa eléctrica en el mundo que haya tenido tanto tiempo la misma tarifa sin reajustar. Por lo menos en América no existe, no sé yo en otra parte del mundo, ¿verdad? Porque mucho investigué. Eso hizo de que en el año 2016 la ANDE ya venía teniendo dificultades en sus utilidades, ¿verdad? Por la carta orgánica debería de estar entre el 8 y el 10%, venía ya con utilidades negativas. En el 2017 todo indicaba que íbamos a terminar el año probablemente sin posibilidad de honrar nuestros compromisos con ITECO. Y se hizo en el año 2015, se iniciaron estos estudios, se contrató una empresa, se licitó eso y se contrató una empresa independiente que haga los estudios del tarifario de la ANDE. Y la ANDE, por su lado, los técnicos disponibles también lo hicimos. Y los valores salieron muy parecidos, muy parecidos. Y voy a contar con toda responsabilidad los valores que manejábamos. Los valores que manejamos eran en torno al 80% de reajuste tarifario. Por supuesto, hacer 80% de un reajuste tarifario era inviable. Se hicieron innumerables presentaciones ante el equipo económico de aquel entonces. Y en esas reuniones, finalmente se autorizó lo que se llamó un rebalanceo del 20%, que justamente era para poder, hay que mirar un poquito también que estábamos en una época de, un gobierno se estaba yendo, ¿verdad? 2017, a vísperas de otro gobierno, entonces lo que no se quería era entregarle al siguiente gobierno una empresa con una deuda, en aquel entonces la deuda, si mal no recuerdo, en flujo de caja más o menos $100 millones negativo íbamos a tener ese año. Entonces, por lo menos entregarle una deuda medianamente sana, ¿verdad? La ANDE es una empresa muy importante, el servicio básico fundamental de cualquier sociedad, la electricidad. Entonces, el equipo económico nos autorizó lo que se llamó un rebalanceo. ¿Y por qué rebalanceo? Porque se autorizó el reajuste solamente a aquellos que consumían hasta más de 300 kilowatt-hora mes. 600 de los 1.700.000 clientes que en aquel entonces tenía la ANDE. 800.000 clientes no fueron afectados por el rebalanceo. El rebalanceo afectó solamente a aquellos que consumían más en forma escalonada, ¿verdad? Había reajustes diferenciados, cuanto más consumía, más alto era tu reajuste. Y también los consumidores de media tensión y de alta tensión se sinceró la tarifa, pues esa tarifa estaba subsidiada, se estaba vendiendo por debajo del costo de lo que la ANDE adquiría. Entonces, se sinceró para los grandes consumidores de alta tensión, se sinceró para el consumo gubernamental. El consumo gubernamental tuvo más de 90% de reajuste. Y para el resto de la población, hasta 300 kilowatt-hora mes, que en aquel entonces era más o menos 110.000 guaraníes. O sea, que aquel que consumía 110.000 guaraníes no tuvo reajuste. Y la idea o el plan en aquel entonces era de que posteriormente la ANDE vaya realizando reajustes en un periodo de por lo menos un reajuste cada 2 años, a lo sumo. Las industrias eléctricas en el mundo es el tiempo máximo, 2 años, hasta 3 años te hacen los reajustes, ¿verdad? Hay empresas que lo hacen anualmente. La UTE de Uruguay anualmente reajusta sus tarifas, ¿verdad? Y es una práctica común, la ciudadanía la gente ya está acostumbrada, por supuesto, el servicio te ofrece un servicio de muy buena calidad. La calidad del servicio está directamente relacionada con la situación financiera de la empresa, también es la realidad. Y bueno, entonces, realmente en aquel entonces la ANDE necesitaba, ya pasaron 4 años, no se hicieron más ningún reajuste, y yo sospecho que las finanzas de la ANDE no debe de estar de la mejor manera, no creo que con esta cantidad de obras y de inversiones que se están haciendo, las finanzas de la ANDE
gocen de la mejor de buena salud. Y es un tema que hay que mirarlo con mucha responsabilidad, porque vuelvo a reiterar, el servicio básico fundamental donde prácticamente se recuesta toda la sociedad es la energía eléctrica. No sé si respondí a su consulta, diputado. Claro, ingeniero. También si me permití, presidente, el pimponeo para que Sí, adelante, Colin, adelante, por favor. me quede claro nomás. Más allá de eso dependemos mucho también, ingenieros, de los de la compra, o sea, del contrato que se haga en algún momento. Por eso es importante, este no es un punto cualquiera de reflexión con Itaipú, ¿verdad? Donde la ANDE, realmente nosotros necesitamos también que acceda a precios que le conviene a la ANDE, pero que la ANDE también sea una empresa sólida, y eso va a depender de los precios que cierre. Pero esos precios nunca deben estar sujetos realmente a la población, ¿verdad? O sea, nosotros de algún modo somos dueños también de la mitad de lo que es esta hidroeléctrica, y en ese proceso de negociación no deja de ser importante esto. Por eso era mi pregunta, presidente, y se me quedó, ingeniero, una pregunta que varió, porque estuve leyendo mucho la estadística de años de su vida para no estar solamente de oyente en esta comisión e interpretar lo que es realmente la parte energética en el Paraguay. Dentro de ese proceso de cosas, mi querido ingeniero, en ese reajuste que en algún momento se dio en 2015, 2016, se había realmente discriminado un cierto sector. Ahora, los sectores que venden energía en Paraguay, ¿por qué fueron discriminados también en ese momento? ¿Cuál fue el motivo de por qué una empresa debe ser, de algún modo, tener ese privilegio, digamos, de no ser modificado su tarifa? Y eso yo no lo conocía. Cuando estuvimos en la comisión me dediqué a leer un poco la estadística y los años que fueron aumentando para ellos también. Yo no estoy ajeno a eso, pero a costa de todo el pueblo paraguayo también, darle un privilegio a una empresa privada se me quedó en el tintero. Por ahí, si usted sabe responderme esa pregunta, le agradecería mucho. Y justamente era la empresa que habíamos hablado en la anterior comisión, que era la empresa del Guairá, que no recuerdo el nombre en este momento. Gracias, ingeniero. Sí, diputado, esa es la empresa, se llama Clipsa. Disculpe, presidente. No estoy acostumbrado al ¿cómo se dice? No, tranquilo, ingeniero, metele. Sí. Esa empresa es Clipsa. En primer lugar, diputado, el pliego tarifario se aprueba y allí se estipulan niveles de contratación, en qué nivel de tensión y las tarifas. No existe nombre de ninguna empresa, o sea que a todos por igual. La empresa Clipsa interpuso una acción judicial para que la tarifa, el aumento, el reajuste tarifario en el orden de los 66%, si mal no recuerdo, no le afecte, que se mantenga en la misma tarifa que venía pagando. La ANDE apeló. No quiero hablar de la cuestión jurídica, no me compete, no soy abogado. La ANDE perdió ese caso, ganó Clipsa, y con eso Clipsa logró que en vez de, o sea, que él compra al pliego anterior, el pliego vigente del pliego 21, él compra al pliego anterior y vende la tarifa, o sea, y factura al pliego anterior, lo cual le genera muy buenos beneficios, excelentes beneficios. Está comprando la energía por debajo del costo de Itaipú, inclusive, y del mix de lo que la ANDE compra, y vende a precio de ANDE. Entonces, en esa diferencia, Clipsa saca unos beneficios muy importantes. La ANDE tuvo que hacer inversiones muy grandes para llevar la energía hasta Villarrica. Hizo una ampliación en Coronel Oviedo, hizo una ampliación en Villarrica, paga por esos créditos en moneda americana, porque fueron créditos bilaterales. Lo que le cuesta a la ANDE entregarle la energía a Clipsa en ese lugar, la ANDE no recupera, yo creo que no recupera ni siquiera la mitad.
Particularmente creo que es injusto. ¿Por qué? Porque esa diferencia, ese beneficio que recibe CLIPSA, lo pagamos todos, porque la tarifa de la ANDE es nacional. La misma tarifa que paga un ciudadano que está en Concepción es la misma tarifa que paga el ciudadano que está en Pilar, que está en Loma Plata o que está en Asunción. Entonces, estamos pagando un subsidio a una empresa privada que hace lucro con una energía que sale de una empresa pública. Esa es la realidad, estimado diputado. Gracias. Colin, ¿estás satisfecho con las preguntas y las respuestas? Gracias, ingeniero. Ahora deliberamos. Muchas gracias, ingeniero. Gracias, presidente. Tenemos que agradecer al ingeniero que él está en una clase Gracias, ingeniero. Puede retirarse. Muchas gracias. Feliz jornada a todos. Vamos a agendar para la próxima reunión. Vamos a estar en contacto permanente y vamos a ver quiénes están disponibles de los que proponemos. Para después, lógicamente, de estas reuniones que vamos a hacer, estas sesiones que vamos a hacer, convocarle de nuevo al canciller y al director general de Itaipú para una sesión tripartita ya más grande entre senadores, diputados y parlasurianos. No sé si les parece bien, pero no ahora dentro de 15 días ni nada. Vamos a preparar bien esa reunión. Primero vamos a convocarle a unos cuantos invitados más para ir formando más criterios. Y yo sé que hay muchos compañeros de las diferentes cámaras que están muy interesados en hacer preguntas, tanto al canciller como al director general sobre lo que van a llevar adelante las altas partes. Bueno, no tengo otra cosa. ¿Alguna cuestión más que quieran plantear los compañeros? Sí, adelante, Ricardo. Se despidió. Bueno, perfecto. Entonces, estamos en contacto y ya próximamente vamos a estar informando la próxima reunión con nuestros próximos. Muy bien, presidente, muy bien. Bueno, siendo las 18:01, entonces se termina y se da por finalizada la sesión de la comisión. Un abrazo para todos y que tengan muy buenas noches. Igualmente, presidente, saludos a todos. Bien, presidente, muy bien. Saludos. Gracias, presidente. Hasta luego. Saludos, Mercado. Hasta luego. Hasta luego. Que estén bien. Gracias, presidente. Muchas gracias. Chao, Pilar, querida. Chao, Pilar, que esté bien.